Primero, había una propuesta por el Estado de $700 de aumento. El sindicato había puesto un aumento de 2,000 soles y se quedó en que no se puede y ahí se quedó. Entonces, el Estado dijo 700 y tantos y ahí nomás. Entonces, por esa razón es que la huelga continúa. Entonces, esos avisos que mandan que ya se terminó la huelga, se levantó, todo eso es mentira. Así que van a tener cuidado en eso. Bien, bueno, nosotros, por favor, se ha prohibido también hacer clases virtuales, ¿eh? Entonces, pero lo estamos haciendo, por favor. No hay que colocar esto a la universidad ni nada por el estilo, ¿eh? No se va a grabar esto en y por lo tanto no es necesario grabar, señorita delegada, ¿eh? No vamos a grabar nada porque nos detectan y peor va a ser el problema. ¿Estamos de acuerdo? Ok, dice Sheila, Shey. Sí. Ya, está bien. Ya, listo. Yo creo que todos están de acuerdo. Bien. Vamos a continuar entonces con las clases del día de hoy. Ya hemos visto nosotros la situación de los taludes. Nosotros generalmente vemos y analizamos los taludes netamente mineros. Bien, habíamos avanzado en la primera clase. A ver, voy a poner a pantalla completa. Compartir. Ya está. Ya vieron ustedes, ¿no? ¿Están viendo? Por favor. Sí se ve, ingeniero. Ya, correcto. Entonces, vean ustedes. Aquí el primer punto que vamos a analizar, hemos venido analizando, es la rotura planar. Es la primera posición del bloque de, ¿cómo se llama?, de talud que se va a generar. Es un bloque de talud, como ven ahí, planar, que cede, ya que generalmente existe fracturas y fallas por debajo de ella. Entonces, esto hace que caiga todo este fragmento en forma de un plano, o sea, de un cuerpo por un plano. Eso le da el nombre de rotura planar. Los elementos que se generan aquí, más o menos, es el ángulo de talud, el UF, ángulo de talud, ángulo con la zona de falla y el ángulo respecto a la posible nivel freático que pueda existir dentro de esta rotura planar. Para que haya una rotura planar o cualquier tipo, debe haber siempre, en este caso rotura planar o cuña, debe haber fallas, debe existir fallas. Si no hay fallas y es roca maciza, entonces no va a producirse ningún colapso. Eso es lo que hay que analizar, ¿ya? Entonces, aquí yo quiero, igual como la clase pasada, que atiendan y por favor las preguntas del caso para poder satisfacer. Con esto, ya terminemos en esta parte, vamos a entrar ya al examen 3. Y el examen 3 es sobre lo que estamos haciendo, lo que voy a hacer, por favor, así que tienen que tener una atención absoluta y cualquier duda que se tenga, hablen nomás ustedes por el micro, no hay problema, me detienen y yo les, ¿cómo se llama? Los soluciono el problema, ¿ya? Entonces, aquí hemos visto que hay dos casos. El caso A es aquel donde la grieta que existe, la grieta está por encima del talud, por la parte superior, puede estar a 6, 7, 8, 10 metros, ¿no? Pero existe una grieta de talud que existe. Esto puede tener agua como no puede tener agua, ¿no? Generalmente existe posibilidades de que haya agua porque con la lluvia, con todo el trabajo que se realiza en la parte de arriba, siempre va a haber filtraciones de agua, entonces siempre tiene presencia de agua. Ahora, puede ser lleno, ¿no? Puede ser lleno, por ejemplo, aquí ven la parte azul que puede ser lleno o puede ser una fracción, es una fracción, puede ser la mitad, un tercio, un octavo, ¿no? De agua, ¿listo? Entonces acá tenemos que analizar bien esto. Ahí tenemos la superficie de talud y la superficie de rotura. Aquí los elementos que vamos a analizar es la altura del talud, que puede ser 15, 20, 30, depende, ¿no? 6 metros, depende de cómo se trabaja en la mina. El ángulo
de talud y el ángulo de la posible falla. El A, que es el área de la zona planar. Luego tenemos W, que es el peso del bloque, el peso del bloque. U son las fuerzas interseccionales que existe por la presencia del agua también en la parte de abajo, porque eso va a fluir. Y B es netamente el peso del agua. ¿Listo? Entonces, hay una ecuación fundamental, una ecuación principal. Acá existen, en este sistema y en todo este sistema van a existir tres ecuaciones fundamentales de trabajo, ¿ya? Bien, vamos a ver esas ecuaciones. Este es el caso B, superficie ¿cómo se llama? Superficie del talud, grieta de tracción, y la grieta solamente varía porque está dentro del talud, ¿ya? Todos los elementos son los mismos, solamente cambia la forma de donde existe la grieta de tracción. Bien, aquí vamos a tener la primera ecuación. Esta primera ecuación, esta es la primera ecuación que se genera, es para calcular la fuerza existente entre esta zona de falla, la fuerza, que está basada en la cohesión, el área de la zona de trabajo de donde hay fricción, el peso, la fuerza interseccional de la parte de abajo, B, que es el empuje del agua, y T, que es ¿cómo se llama? El posible reforzamiento que nosotros pongamos. Este T significa el reforzamiento que nosotros colocamos, ¿ya? Entonces, esta es la primera ecuación que se genera para ver la fuerza. Pero más que a nosotros nos interesa el factor de seguridad, no nos interesa mucho la fuerza, porque lo que queremos saber con la fuerza no ganamos nada, simplemente, a ver, calculamos, supongamos en el caso A, calculamos la fuerza existente en toda esta zona, la fuerza, pero con eso no determinamos nada, solamente vamos a ver la fuerza. No nos interesa eso, lo que nos interesa fundamentalmente es si se cae o no se cae eso. Eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Se va a caer o es estable o es inestable esa zona? Eso nos interesa a nosotros. Como ingenieros nos interesa. Entonces, para eso ya está la otra ecuación, que es esta. Esta ecuación que ven aquí es para poder determinar el factor de seguridad, que es el indicador. Que ya saben ustedes que si es 1, está ahí que se cae o no se cae. Si es menos de 1, se cayó. Y si es más de 1, posiblemente se sostenga. Mientras más alto que 1 sea, es mucho más favorable para nosotros porque no se va a venir abajo, ¿ya? Entonces, esta primera ecuación todavía no la utilicemos, no es netamente utilizable para nuestro caso, es solamente para determinar la fuerza, que posiblemente nosotros podemos calcular aquí la tensión del perno o de lo que nosotros pongamos como elemento de sostenimiento, entonces ahí sí necesitamos calcular esta fuerza, pero para nuestro caso como ingenieros no es necesario esta parte. Esta sí, esta ecuación sí es fundamental, ¿ya? Esta ecuación sí, que es el factor, decía, que me va a dar un valor de 1.1, 2, 3, 4, 0.9, 0.8. Eso es lo que les interesa, porque eso nos va a decir si cae o no se cae, está estable o no está estable. ¿Ah? Bien, entonces, aquí hay maneras de calcular. Primero, ¿cómo calculamos? Entonces, hay datos que nosotros vamos a tener, que los sacamos del campo o lo podemos determinar analizando el campo. Y hay datos que no, que se tiene que generar mediante otro tipo de ecuaciones, que no son muy complicadas, son ecuaciones pequeñas. Por ejemplo, en este caso, C es la cohesión. Acá lo tienen ustedes también. Cohesión dice parámetros de resistencia al terreno en términos de, perdón, en términos, un ratito, un ratito. Ya. Parámetros de resistencia al terreno en términos de tensiones efectivas. Entonces, C viene a ser
la cohesión, este C. ¿Ya? Eso es valor que se encuentra en el laboratorio, valor que se puede calcular en función de los análisis de laboratorio. Listo. Y luego ahí está también el otro que nos acompaña, el phi. Este es el ángulo de fricción interna. Ojo, este es el ángulo de fricción interna, que son parámetros que calculamos mediante el círculo de Moore. Nosotros hacemos resistencia a la compresión, encontramos la resistencia a la compresión, lo dividimos entre 10, sacamos tracción y lo graficamos en la ecuación de Moore, compresión para el lado derecho, tracción para el lado izquierdo. Hacemos envolvente de Moore y lo que coincide con el envolvente de Moore en el eje Y es la cohesión. Y utilizamos un compás para poder determinar el ángulo de fricción interno. Con eso calculamos. Listo, ya está. Entonces con eso vamos a calcular. El W viene a ser el peso. Listo. Eso tiene su fórmula también. Su fórmula que está acá abajo. Coseno, este es el ángulo que nos da. U y V también son valores que tenemos que calcular. Todo lo demás, y B acá, V, es valor que ya está calculado. Entonces, el A es uno incógnito que nosotros tenemos, que lo podemos determinar de la siguiente manera. A es igual a H, que es la altura del talud, menos la altura de la, ¿cómo se llama? De la grieta entre el seno del ángulo talud, ¿ya? Eso podemos hacer. Hay otra bibliografía que nos saca como H menos Z por arcoseno del ángulo, pero arcoseno y arcoseno significa 1 sobre seno, que es lo mismo. Entonces van a ver en otra bibliografía que esto va a cambiar, pero en fin no cambia porque es arcoseno el que le pone y en este caso estamos utilizando seno. O sea, no hay ningún problema para ese caso. Yo les voy a dar un librito o si ustedes consiguen ahí, hay bastante información, pero no hay que analizarlo bien. Arcoseno utiliza y lo multiplica por arcoseno del ángulo, pero es lo mismo que es 1 sobre el seno, que es lo mismo. Listo, con eso encuentro A, con eso encuentro esta zona de acá, esta de acá, esta A. ¿Listo? Esta A. ¿Listo? Con eso encuentro ese A. Muy bien. Ahora tenemos U, que es la fuerza de la parte de abajo, o sea, aquí, esta fuerza que está aquí, a ver, vamos a colocarlo aquí, vamos a verlo aquí, vamos a tomar esto. Ajá, pluma. Es esta fuerza que imprime acá, es una fuerza, ¿no? Contraria al peso, contraria al peso. ¿Listo? Contraria al peso. En todo este sector se genera esa fuerza. Y aquí también tiene que entrar el agua. Por eso es que la fórmula que nos dan ahí, la fórmula, es 1/2 de la densidad del agua por la altura del agua, multiplicado por A, sería, ¿no? Multiplicado por A, que es H menos Z sobre el seno del ángulo. ¿Listo? Estamos explicados. Y B viene a ser, el V viene a ser esta fuerza que está, esta de acá. ¿Listo? Que es producida por esta agua que hay aquí. ¿Ya? Por esa agua que está ahí. ¿Listo? Por esa agua. Entonces, contraria también de esa agua que está ahí. Perfecto. Muy bien, está aquí. Es 1/2 de la densidad del agua por la altura del agua al cuadrado. ¿Listo? Hasta ahí entonces está, no hay ningún problema. Es igual para ambos casos. Hasta ahí, jóvenes, es igual para los casos 1 y 2. ¿Listo? Es igual, exactamente igual. Entonces, lo que varía, por favor, atiéndanlo bien, analicen bien, es de que el peso sí varía respecto al caso 1 y 2, porque en el caso 1
en el caso 1, la grieta es por encima, es mayor tamaño, mientras que en el caso 2 es menor tamaño, está a la mitad. Entonces, eso hace variar la sumatoria de fuerzas que se genera y me va a quedar a mí la siguiente ecuación para el caso A. Un medio de la densidad del material por la altura del talud al cuadrado por 1 menos z, viene a ser la altura de la grieta entre la altura del talud al cuadrado por la tangente del ángulo y 1 sobre la tangente del ángulo como de la posible falla. Listo. Y para el caso B, varía un medio de la densidad por altura al cuadrado, 1 menos z sobre h al cuadrado, multiplicado por tangente de los ángulos menos 1 sobre tangente del ángulo de fricción, el ángulo de talud. Con eso tenemos el caso B, ¿ya? Entonces, no van a ustedes equivocarse, por favor. Ya les he dicho yo, tienen que tener su formulario. Tienen que, a ver, hasta ahí. Necesito las preguntas del caso, jóvenes. Necesito las preguntas del caso. A ver, vamos a entrar a la parte ya que nos compete. Preguntas del caso, a ver, por favor. Necesito, a ver. Alta, claro, no hay ningún problema. Por favor, porque no va a haber recuperación, ¿ah? Eso sí les digo, ya no hay recuperación. En el examen 3 ya no existe recuperación ni sustitutorio, nada, de acuerdo a la ley, ¿no? Eso es lo que nos aplica la ley a nosotros. Nos sanciona si nosotros no cumplimos. Eso tiene que mantenerse muy interno, no se le puede dar, pero generalmente no existe. Hasta ahí alguna pregunta, por favor. Creo que todo está bien, ingeniero. Entonces, vamos a ver, dijo el ciego. Entonces, en el caso de que se presente seco, puede ser, ¿no? Que haya una condición de seco. En caso de que sea seco, entonces este U, a ver, espérate, vamos a entrar al lapicito. Este U, por ser multiplicación, desaparece. Y este también desaparece. Por lo tanto, este desaparece aquí, ¿no? Desaparece todo esto hasta acá, desaparece. Y también esto desaparece. ¿Listo? Desaparece. Entonces, la ecuación solamente quedaría C por A, cohesión por el área, multiplicado por el peso por el coseno del ángulo, multiplicado por tangente del ángulo de fricción interna. Listo. Entre el peso por el seno del ángulo de talud. Listo, ahí queda. Por ende, el factor de seguridad ahí va a ser mayor. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Seguimos entonces adelante. Ya. Ahora, hay también otra alternativa que presenta otro señor. Otro científico también dice, bueno, yo presento otra alternativa para calcular. En ambos casos, señores, en ambos casos, tanto en el caso 1 o el caso A y en el caso B, en ambos casos. Entonces, para eso el factor de seguridad cambia a esta modalidad. Listo. Acá está el factor de seguridad. ¿Ve? Acá ya entra el factor de seguridad. ¿Listo? Ya. Algunos valores son conocidos ya y otros hay que calcular. Por ejemplo, el Q, el P, el R y el S hay que calcular. ¿Listo? Hay que calcular. Entonces aquí está cómo sacamos el P. 1 sobre la altura de la grieta sobre la altura del talud. En el seno ya lo conocemos, del ángulo. El Q, ¿cómo sacamos? Para el caso A. Para el caso A. 1 menos la relación de alturas, tanto de la grieta del talud, tangente del ángulo,
menos 1 sobre tangente el ángulo de la posible falla. Listo. Para el caso E, ahí está. Esto sería entonces el Q, por favor, para el caso A. Listo. Y este sería el Q, ¿no? Para el caso B. Entonces aquí cambiaría. ¿Dónde está Q? Aquí, aquí, ¿ve? Aquí tendrían que reemplazar o este Q o este Q. Listo. Y R, bueno, R ya está por la multiplicación, ¿no? Ya está dentro de los valores que se tiene ahí, tanto densidad del agua por la densidad del, ¿cómo se llama? Del material, altura del agua por la altura de la grieta, altura por la altura de la grieta sobre la altura del talud. Y el S igual, está en función de eso. Esos valores se van a reemplazar aquí. ¿Listo? Y con eso debemos también sacar el resultado. ¿Ya? Entonces, cualquiera de los dos se utiliza. Los dos tienen aceptación para poder solucionar problemas de este tipo, problemas planares. ¿Ya? Y luego tenemos acá el esfuerzo total, mayor, normal, que se presenta en la zona de trabajo, que es igual aquí. Aquí tenemos conocer la tensión normal, tenemos aquí el peso, coseno del ángulo, U menos V por el seno, por el factor, o sea, el T sería el sostenimiento, coseno del ángulo sobre A. También podemos determinar eso, ¿ya? Dice, los datos son altura del talud vertical, buzamiento del talud, buzamiento de la discontinuidad, Z, profundidad de la grieta respecto al plano, siempre horizontal, Z, altura del agua en la grieta, densidades, peso específico de roca y agua, parámetro C, parámetro de resistencia, es lo mismo. Es el anclaje, ¿ve? El anclaje, y este ángulo, este es el anclaje, o sea, puede ser el perno, y este es el ángulo del perno, porque más adelante vamos a ver, hay dos formas de colocar los pernos para hacer sostenimiento. ¿Listo? Y el peso y el factor de seguridad que se tiene que determinar. Entonces, con esto, nosotros también podemos tener ahí la tensión normal. Ahora, Z, en este caso que nosotros estamos proponiendo, jóvenes, aquí se está dando el Z, se conoce el Z, ¿no? Se conoce, ya se ha medido, es fácil determinar, se puede colocar una wincha con un peso adicional y se coloca adentro y se puede determinar la fractura, cuánto es el tamaño. O simplemente por el gráficos del AutoCAD, tú has graficado todo y tranquilamente puedes determinar cuánto mide de acá a acá donde hay la existencia del agua. Esa es una de las maneras cuando yo te lo doy o se le da el valor. Y hay otra forma donde no se conoce eso. Cuando no se conoce ese Z, dice, si es desconocida, se supone que la grieta se forma en condiciones secas, el valor de Z corresponde al caso citado, vale lo siguiente. Ese Z es igual a la altura del talud multiplicado por 1 menos la raíz de la tangente del ángulo de talud sobre la tangente del ángulo de posible falla. ¿Listo? Entonces, con ese Z nosotros también podemos encontrar, ¿no? Que si no nos dan el valor de Z, que en caso que nos den, no hay problema, pero si no nos dan, nosotros podemos encontrar ese Z. ¿Listo? Si es desconocido, supongo que la forma de otras condiciones se debemos tentar cuál es el valor de Z crítico, aquel que da el F o el factor mínimo. Habría que determinar de esta formulita y esta manera, ¿ya? Listo, entonces yo creo que ahí está un poquito más claro. Y vamos a entrar entonces al primer ejemplo sobre este ejercicio. Ejemplo número 1, entonces vean, nos dan una altura de 30 metros, una altura de 30 metros, nos dan una altura, un ángulo de talud de 60 grados, un ángulo de falla hacia la zona de falla, 30 grados, 60 grados y 30 grados,
nos dan la altura de la grieta, nos dan 15 metros, o sea, ya no es necesario utilizar ninguna formulita, porque ahí se tiene la altura. Nos dan la altura del agua también, que es 7.5, la altura del agua. Y nos dan aquí 8,82 metros, que es desde la punta del talud, desde la cresta, hasta la zona donde existe la, ¿cómo se llama? La grieta, ¿ya? Donde ese es el valor que nos dan. En este caso manual, no se utiliza esto, no se utiliza. Esto se utiliza en software, en el Rockplan, ahí sí se utiliza este valor que es necesario, adicional y darle para que pueda determinar, ¿ya? Muy bien, entonces los datos que se tiene, ahí está H, 30 metros, ángulo 60, el ángulo a la posible falla 30, Z 15 metros, es esta altura, el agua tiene 7.5 metros, la cohesión 47.88, el ángulo de fricción interno 30.00, tenemos aquí la densidad del material 25.14 kilonewton por metro cúbico y la densidad del agua 9.81 kilonewton por metro cúbico. Acá puede ser también, muchos consideran 10, ¿no? 1 también se puede ver, pero en este caso nos dan esos valores para poder determinar. Entonces, lo que queremos saber aquí es que en estas condiciones que se muestran, en estas condiciones, ¿es estable o no es estable el talud? Es lo que nos interesa. Eso quiere decir, si nos sale mayor a 1, bueno, es estable. Más de 1.1 es estable. Si nos sale menos de 1.1, se va a caer inmediatamente. Entonces, hay que colocarle soporte. ¿Listo? Soporte se le debe colocar. Un perno de anclaje puede ir, ¿no? Hay dos formas de poner perno de anclaje. Uno es esta forma, así, que sería perpendicular a la cara del talud. Y la otra forma es de esta manera, así. O sea, horizontal al eje de la base, horizontal al eje X. ¿Listo? Esas son las dos maneras que existe para colocar los pernos de anclaje en el caso de que esto sea, el factor de seguridad sea menor a 1. Listo, ahí se coloca. Ahora, cada uno de este tiene su ecuación también, que vamos a ver más adelante con más ejemplos. ¿Ya? Su ecuación. Uno de ellos tiene que determinar, ustedes tienen que determinar cuál utilizan, este señor de aquí o este señor de aquí. Eso se debe también al factor económico, ¿no? Y al factor de seguridad. Ahí hay que analizar bien cuál de los dos, porque uno de los dos te va a dar menor necesidad de tonelaje, o sea, menor valor que tenga, por ejemplo, un perno de esta manera que sostenga, por ejemplo, 500 toneladas y lo otro que sostenga 400 toneladas, pero con esas toneladas vas a tener un factor de seguridad mayor a 1, entonces ya queda en ti analizarlo y decir cuál le vas a utilizar, ¿no? Pero para esos, los criterios que tienes que entregar tú es primeramente seguridad y costo, seguridad y costo. Si un perno de 450 toneladas te da un valor de 1.5, pero en una dirección así, pues esa tienes que colocarlo, porque si colocas así vas a necesitar un perno de 500 toneladas que cuesta más, pero te va a dar el mismo factor de seguridad. Entonces ahí depende ya del criterio de ustedes jóvenes. Ahí tienen que tener un criterio, pero excelente para su trabajo. Bien, entonces vamos a solucionar este problemita. Entonces, lo primero que tenemos que ver, a ver, señorita, ¿qué cosa es? ¿Qué vamos a calcular? Se quedan dormidos toditos, a ver, para cualquiera. ¿Qué vamos a calcular? El factor de seguridad. Muy bien, ya, dele su punto a ese joven. Señorita delegada, si sea del A o del B, póngale su punto. Listo. Entonces, lo que vamos a calcular es el factor de seguridad. Para eso vamos a utilizar la fórmula del factor de seguridad.
No necesito F, no necesito sigma, no. Esta fórmula es la que yo tengo que utilizar. Es la que más rápido me soluciona el problema. Entonces, esta formulita, ya sabemos, C nos da. C está aquí. Ahí dice C. Cohesión ya tenemos como dato. Listo, hay 47.88 kilopascales. Ya no necesitamos calcular eso. Entonces, sí necesitamos calcular el A. El A. El A es igual, que es igual a la altura del talud menos la altura de la grieta del agua. Entonces, 30 menos 15 entre el seno. Seno de la posible falla. ¿Cuánto es el seno? Acá está. ¿Cuánto tiene ese valor? 30. Listo. Entonces, 30. Muy bien. Seno de 30. Hacemos un cálculo. Me va a salir a 30 metros. Listo. Ya tengo entonces a. Este señor ya lo tengo. Este señor ya lo encontré. Listo. Ahora tengo que calcular. Vamos a calcular primeramente el U. Ya, el U. El U. El U es un medio de la densidad del agua por la altura del agua, multiplicado por H, la altura de este, menos Z, la altura de la grieta, por el ángulo igual de la posible falla. Entonces, reemplazamos datos acá. Acá tenemos. Listo. ¿Y cuánto nos da eso? 1103 kilonewtons por metro. Entonces, ya tengo el U. Ahora, el V, un medio de la densidad del agua por la altura del agua al cuadrado, y eso es un medio de 9.88 por 7.5 metros al cuadrado. Y vamos a dar 275.9 kilonewtons. Entonces ya tengo este de acá. Estos ángulos ya es fácil de calcularlos, no hay ningún problema para eso. Vamos a seguir, entonces nos falta W, pero tenemos que recordar qué caso es el caso A. Entonces, caso A. Listo. Entonces comienzo a utilizar la ecuación del caso A. Este es caso A. Listo. Un medio de la densidad por la altura al cuadrado. Todo eso es 1 menos z al cuadrado sobre el ángulo, 1 menos tangente del ángulo. Entonces acá inmediatamente colocamos los datos. Un medio, 25.14 kilonewtons por metro por 30. 1 menos 15 sobre 30, tangente 60, y eso me da un valor de 8.164 kilonewtons por metro. ¿Listo? Entonces, como ya tengo el A, lo único que hago es reemplazar los datos. Entonces, en mi ecuación de fuerza y seguridad, yo voy a reemplazar los datos. Bli, 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 bli. Listo, reemplazo los datos y tengo que mi factor de seguridad me sale 1.1. ¿Listo? 1.1. Entonces, 1.1, yo tengo que derivar y analizar bien. Si yo quiero que mi talud sea estable, de que mi talud sea solamente provisional, donde voy a solamente pasar, sacar mineral y pues me voy a abrir más, ya, perfecto, entonces está bien, 1.1 es suficiente, está mayor a 1, quiere decir que eso va a estar estable, entonces ya no necesito más nada que hacer, ¿sí? Encuentro que sí, con los datos que se tiene, con las condiciones que se encuentra, el talud va a ser estable, 1.1 suficiente. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Listo. No hay preguntas entonces, ¿no? Ya. Esa es una parte fácil de hacer el planar, no hay ningún problema. Es sencillo trabajarlo bajo ningún problema. Simplemente es cálculo para poder colocar. Entonces, ustedes saben que tienen una alternativa para poder generar eso, ¿no es cierto? Listo. Entonces, señor delegado del A y el B, queda como trabajo. Ustedes van a calcular lo mismo con los siguientes datos, todo igual, los datos que se les da, los mismos, pero van a trabajar con esta ecuación de aquí, ¿ya? Factor de seguridad, ahí tienen los valores,
Ahí tienen los casos y ahí tienen también lo que les acabo de dar, ¿ya? Todito eso van a ustedes desarrollar. Aquí tienen un ejercicio para desarrollar. Como esto es fácil, yo creo que solamente se demorará unos 15 minutos, 10 minutos, porque es solamente calcular con una buena calculadora y rápido se ejecuta el cálculo. Por favor, si van a poner el calculador, tengan mucho cuidado de si poner paréntesis o no paréntesis, ¿sabes? Porque hay veces cuando no pones paréntesis, tú sabes que lo primero es las sumas y restas, luego división y multiplicación. Entonces hay que tener cuidado de eso. Listo. Segundo, ahora es el segundo caso, ¿ya? El segundo caso. Y como ven, ¿qué es lo que varía aquí? Lo único que varía es, ¿qué cosa? A ver, ¿alguien quiere contestar? La ubicación de la grieta. Claro, la ubicación de la grieta, pero ¿qué más varía en la fórmula? Los ángulos de talud. No, está bien, pero lo que varía es de que acá el W ya no es de la misma manera. ¿Ve? Y ahí tenemos, mira, este es el caso. Claro que la grieta va a cambiar, cambia así, pero también, ¿qué cosa es lo que cambia? Lo principal que cambia es, ahí está, cambia el peso. El peso se calcula de diferente manera. No olvidarse, de diferente manera se calcula el peso. No de la misma manera, no van a cometer ese error. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes tienen, ahora la altura es 15 metros, ángulo 75 y 50, la altura del agua es 7, la grieta es 7, la altura del agua 2 metros, la cohesión 25 kilopascales, el ángulo 24 grados y los demás valores varían un poco. El agua no varía, solamente la densidad del terreno sí varía. Entonces, el cálculo es exactamente igual. Lo único que cambia es ese W. Este W. Porque ese W es el cálculo según el caso B. ¿Listo? ¿Me entendieron? A ver, digan, por favor. ¿Ha quedado Sí, claro? ingeniero. Correcto, ha quedado claro. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, tienen dos tareitas para que ustedes hagan. Primero, este que está hecho, resuelto, pero le calculan con esta ecuación, es una ecuación diferente. Y la segunda, que es ahí tiene los datos, que es lo mismo, solamente cambia el B, ¿ya? Por favor. Ya tienen entonces dos trabajos para hacer. Eso es todo lo referente a el talud, ¿no? Planar, ahí está, planar, ¿ya? Talud planar, todo referente al talud planar. ¿Listo? Ahí muere el cálculo del talud planar. Más adelante vamos a hacer más ejercicios y ahí vamos a colocar un talud donde no sea el valor más de 1.1, sea menor. ¿Para qué? Para ponerle el soporte adicional, ¿ya? Listo. Entonces estamos viendo ahora solamente taludes que más o menos llegan a un valor positivo. Listo. Veamos entonces aparte. Hay también otras fórmulas de poder determinar el factor de seguridad, pero no es muy exacto. O sea, son tablas o ábacos que te pueden funcionar, pero no es muy exacto. Primero se analiza por la altura del agua, la altura del agua. Dice, sensibilidad del talud de la altura del agua que pueda existir. Por ejemplo, aquí está la curva. Aquí tenemos alturas del agua posible y aquí tenemos factores de seguridad posibles. Entonces, si vemos nosotros una altura del agua cero, no hay nada. Entonces, por ende,
el factor de seguridad va a ser 1.35 o más. O sea, va a ser positivo, porque al no haber fracturas que contengan agua, entonces no hay posibilidad de esfuerzo del agua, por lo tanto, va a ser positivo, ¿no? Ahora, si ese agua va incrementándose, esa altura del agua a 3.75, 1.25 es el factor de seguridad. Si baja a 7.50, 1.1. Si aumenta, 11.25, 0.95. Y en taludes generalmente de mina se trabaja a 15 metros. Si esa altura es 15 metros, es casi igual, entonces eso quiere decir que eso rápido se va a caer. Su factor de seguridad es en 0.78, ¿no? Entonces, esto es una gráfica entre factor de seguridad y la altura del agua, que nos ayuda también a nosotros a poder definir. Pero como digo, no es tan exacto esto, es solamente es un indicador, de acuerdo a la altura del agua. Luego que tenemos la variabilidad de acuerdo a la cohesión del material. Eso ya saben ustedes que mientras más la roca sea más dura, la cohesión va a ser mayor. Eso ya ustedes conocen. Por lo tanto, también, de acuerdo a la cohesión, si tenemos una cohesión de 43, por ejemplo, 43, ¿no? Va a ser el factor de 1.8. O sea, si tenemos una cohesión menor a 30, por ejemplo, a 30, ya el factor va a ser mucho menor a 1, entonces ya posiblemente haya un derrumbe, desplazamiento. Por ejemplo, si es 43, ya tiene 1.8. Si es 45, 1.09. Si es 47, tiene 1.1. Y si es 51, la cohesión es 1.13. Si es 51 por acá, más o menos, 51 por acá, va a estar en 1.13. O sea, va a ser estable. Usted también me puede indicar de acuerdo a la cohesión. La cohesión ya saben que es la capacidad que se tiene para que la roca no se rompa, no se destroce. Entonces, son las fuerzas internas que hacen que la roca se mantenga estable. Entonces, si es bastante alto, sí es posible, pero también hay que tener mucho cuidado con esto. Si hay bastante presencia de agua, por más fuerte que sea, un bloque puede venirse abajo, ¿ves? O sea, estos no es exacto, solamente son indicadores, ¿no? Por la variedad, dice, del ángulo de fricción interna del material. Se sabe también el ángulo de fricción interna que mientras mayor es el ángulo de fricción interna, más seguridad, más estable está. En este caso, por ejemplo, si fuese cero, el ángulo de fricción interno ya no tendría valor. Entonces, aquí tenemos 26, su factor de seguridad 0.9, dice 29 por acá, un factor de 0.8, 30, el ángulo de fricción 30, más o menos tiene 1.1. 35, 37, la curva va creciendo, tiene mayor resistencia, ¿ya? Entonces, estos son algunos indicadores nomás. Se puede indicar, pero aquí hay que ver también la falla, qué tiene la falla, tiene agua, cómo es la falla en la zona de deslizamiento, si es áspero o no es áspero, tiene mucho que ver. O sea, esto te indica nomás, ¿no? Te indica, nada más. Bien, entonces, ahora pasemos a la rotura en cuña. Rotura en cuña, ¿ya? En cuña. Ahora, ¿quién te determina la rotura en cuña? Generalmente te determina el DIPS. El DIPS. Acá existe dos fallas que se cruzan, dos fallas que se cruzan y hacen y dejan suelto esa parte y eso tiende a venir abajo. ¿Listo? Tiende a caerse. Acá tenemos, acá se forma un ángulo de acuerdo a la falla, posible falla, y un ángulo de talud, que sería la parte superior, el ángulo de talud normal del trabajo. Entonces, en estos gráficos podemos ver, ¿ve? Se forman dos planos de análisis, plano A, plano B. Vista la dirección de la línea de intersección, ahí tenemos entonces la línea de intersección que se tiene de las dos fallas. Entonces hace que eso se venga a la posible caída de eso. La línea de intersección, luego tenemos aquí lo mismo, ¿ve la cuña? ¿Cómo va a caer la cuña en esta zona? Todo esto se desplaza. Acá tenemos el lado, por ejemplo, plano A,
y el plano B. Todo esto cae, ¿eh? Todo va a caer. Ahora, ¿qué condiciones existen para esto? Dice, cuando existen dos discontinuidades dispuestas oblicuamente a la superficie del talud, línea de intersección, comunicación desfavorable. Y también existe cuando el común y masivos rocosos son discontinuidades bien marcadas, fallas y fracturas. Eso me genera a mí las fallas cuñas, ¿ya? Las fallas cuñas. Y todo eso lo analizamos en el DIPS, o sea, le ingresamos nosotros las fallas que ustedes encuentran en mina, las discontinuidades, le dan una orientación con la brújula. Entonces, todo eso se ingresa al DIP y el DIP te va a generar más o menos las fallas, dónde se encuentran, en qué lugar se encuentran, ¿no? O es fácil darse cuenta también, ¿no? Si ves que las fallas se cruzan, es fácil darse cuenta en mina generalmente dónde se va a encontrar el cruce de fallas. Eso me va a generar a mí también el plano A y el plano B, ¿ya? Plano A y plano B. Línea superficial y superficie del talud. Tenemos uno, aquí esta zona de acá es la intersección del plano A, ¿listo? Con el frente del talud. Luego tenemos 2, esta parte de acá es la intersección del plano B con el frente del talud. Luego tenemos 3, esta parte de aquí sería intersección del plano A con la superficie superior del talud. El 4 sería intersección del plano B con la superficie superior del talud. Y 5 sería la intersección de los planos A y B, donde se intersectan los planos, ¿ya? Donde se va a insertar los planos. Acá tenemos otra vista también. Dice vista perpendicular a la línea de intersección, 5, mostrando la altura total de la cuña y la distribución de presiones de agua. Entonces, por acá puede haber la presencia de agua, por aquí, toda esta presencia de agua, ¿no? Toda esta presencia posible de agua que se genera, ¿no? Esta es la altura, está más o menos a 1/2 de la altura total. Aquí también existe una fórmula matemática, pero son más grandes, más extensas. Es mucho más grande que la fórmula anterior. Es un poco más complicado el trabajo que se tiene que desarrollar. Esto está aquí, ¿ve? El factor de seguridad para este tipo de cuña, falla tipo cuña, es 1. Ya no hay opción 1, opción 2, no existe. Acá hay solamente una forma porque los planos se intersectan. Entonces, el factor de seguridad es igual a 3 sobre la densidad de la roca por la altura. Todo eso multiplicado por la cohesión, ¿no? Por el A, el valor de A, por X, que es una nueva constante, esta de acá, ya es otro valor, X, por CB, cohesión, por B, que es otra constante, por Y, que es otra constante, por A, que es otro valor, por X, que es otro valor, y acá tenemos B, otro que habíamos calculado, y Y, que lo tenemos que calcular. ¿Listo? Entonces, como ven ustedes, la ecuación es un poco más grande, un poquito más grande. Entonces, aquí tenemos cómo calculamos el X. Este X que no conocemos es igual al seno 2,4 de la falla, ¿cómo se llama? Del lado A sobre el seno de los ángulos que generan ese lado A. El Y se calcula también por el seno de 1,3 de ese lado aparte sobre el seno de 3,5 por el coseno del lado sobre A, que es en función de los ángulos, igualito, y B, que son las variables que nosotros tenemos que calcular, ¿ya? Esos valores tenemos que calcular en función de los ángulos, entonces, que se va a mostrar, de acuerdo a las zonas. Para eso hemos marcado 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. H, altura de la cuña, C y phi, parámetros, ya que lo conocemos, densidades, X, Y, A, factores adimensionales que presentan la geometría de la cuña. Eso sale de la cuña. Listo. Los ángulos de buzamiento del plano A y B, ángulo phi, inclinación de la intersección con 5, y los demás son ángulos que forman todas las intersecciones, los ángulos que forman las intersecciones. Acá hay un ejemplo que es un poquito largo.
Vamos a colocar ejemplo. Tenemos el A y B. Aquí tenemos 40 metros, que va a ser la falla, en este caso, donde se va a presentar la falla cuña. Muy bien, aquí tenemos plano A, buzamiento 45, dirección de buzamiento 105, propiedades, cohesión 2394, ángulo de fricción interno 20. Plano B, tenemos buzamiento 70, dirección de buzamiento 235, propiedades 47.88 de cohesión y 30 de ángulo de fricción interno. El talud tenemos un buzamiento de 65 grados y una dirección de 185 grados. Parte superior del talud tenemos 12 de buzamiento y la dirección de buzamiento de 195. Ahí tenemos entonces las densidades tanto del A y del B, del A, del material y el agua, que vendría a ser 9.81. ¿Listo? Entonces, todos esos datos se le puede colocar dentro del DIP y me va a dar acá los planos, los polos generalmente, y los planos y ángulos que se va a generar. Aquí está el ángulo en relación a NA y NB, círculo máximo del plano B, círculo máximo del plano A, polo del plano B y los polos demás que vamos a, del lado, ahí está el lado 5, la 1 y 2. Y con esos datos que tenemos ahí, nosotros tenemos que reemplazar en la ecuación. Entonces la ecuación es un poquito más grande. El ángulo A va a ser 45 grados, el B 70, el phi va a ser 31, la multiplicación del ángulo es 0.101 grados. El coseno de los valores, aquí se saca con calculadora, vamos sacando los valores de cada uno de ellos. Todos estos son los ángulos que forman las dos, ¿cómo se llama? Los dos planos que genera ahí ¿cómo se llama? La falla cuña. Todos estos ángulos generamos, sacamos sus valores y lo vamos a reemplazar, ¿no? En A, B, X y Y. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Entonces reemplazamos los valores acá y ya tenemos un valor para A de 1.5, B 0.95, X 3.3, Y 3.4287. Todos esos datos que tenemos acá lo colocamos dentro de la ecuación, ¿no? Dentro de la ecuación que está aquí, que ya la hemos visto anteriormente, y tenemos un factor de 1.8495. Es un factor mucho más grande, mucho más aceptable, que no necesita ningún tipo de sostenimiento en este caso, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros trabajamos con las fallas cuñas. Lo único que hay que determinar bien son los ángulos que se generan en cada uno de los planos del plano respecto a la cuña que se va a caer. ¿Listo? Eso sería para los casos de cuña. Tiene también su software que vamos a ver. Bueno, no tenemos ahorita, estamos en huelga, ¿no? Pero ya les los voy a pasar yo cómo se hace esos para calcular con ellos. Tiene también su software cuña para poder determinar. Bien. Luego pasamos a lo que es la rotura rotacional. Esto ya es diferente. Estos son los otros dos métodos que existen. La rotura rotación, ahí ven cómo todo este bloque, toda esta masa cede. Aquí no hay plano de falla, no hay plano de falla, sino que eso cede por las condiciones del terreno que se presenta. Dice las condiciones macizos rocosos altamente fracturados. O sea, no existe una falla, no, sino existe N fallas. O sea, generalmente es en roca suelta, suelos o rocas blandas, dice. Taludes formados por roca estéril, macizos rocosos altamente meteorizados y alterados, ¿no? Esta es la altura y esto es lo que va a ceder, ¿ya? Entonces, aquí ya no funciona los 2 metros anteriores que hemos visto, ni el cuña ni el planar, ya no funciona. Aquí se tiene que solucionar mediante este análisis. Método de análisis, método de círculo de rotura, método de dovelas, métodos aproximados, precisos o soluciones basadas en ábacos o también lo que se llama elementos finitos. Ya, acá ya no hay solución de los dos tipos, es diferente. Aquí existen las dovelas. Las dovelas son encargadas y funcionan todavía para poder solucionar este problema, ¿no? También tiene su software, también tiene
planar, C planares para solucionar este tipo de problemas. Tenemos métodos de Fellindus, Bishop, Jambu, Morgan Prince, Spencer, método de Sama y soluciones básicas de Gábacos mediante Taylor, Bishop, Cook y Bray. ¿Listo? Entonces, este tipo de falla se soluciona mediante dovelas, ¿ya? Mediante dovelas. Así, este es el método de dovelas, ¿ya? ¿Qué se hace? La zona que que está en posible deslizamiento, zona de posible deslizamiento, se va a dividir en fragmentos rectangulares, ¿no? Aquí está fragmentos rectangulares. Listo. Mientras más fragmentos tenga, más va a ser aproximado la solución a lo real, ¿ya? Entonces se va a generar aquí, hay un centro del círculo que se genera del pie del talud hasta la cresta, por donde va a ser la falla. Todito se hace, eso es una parte de circunferencia que se coloca. Se hace un radio R que va desde la cresta del talud hasta el pie del talud. Acá tenemos la resistencia al cizallamiento, siempre va a haber resistencia al cizallamiento o al corte va a haber aquí. Superficie potencial de rotura, dirección de la rotura, superficie del nivel freático, donde pueda haber un tipo de contenido de agua, ¿no? Donde se va a realizar esto. ¿Listo? Entonces, este es el método de dovelas. Ahorita vamos a ver cómo se analiza cada uno de los dovelas. Primero vamos a ver el método de Fellindus. El primer método de dovelas en ser ampliamente aceptado. Ignora las fuerzas entre dovelas a fin de convertir el problema en estáticamente determinado. De cada dovelita lo analiza. Considere el peso y las presiones interseccionales. Considere el peso de cada dovelita. El más simple de todos los métodos de dovelas y a la vez más conservador, proporciona el factor de seguridad más bajo. Se aplica solo a superficies circulares, ¿ya? Solamente a superficies circulares. Es el método de Fellindus. Y tiene como ecuación gobernante la sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos, ¿ya? Esa es su ecuación gobernante. Momentos estabilizados son generados por la resistencia al corte en la superficie de rotura. Y momentos desestabilizados son generados por el peso del terreno, incluyendo el peso del agua que pueda tener. Entonces, ¿cómo hacemos? Así, señores. Este es el método de dovelas mediante Fellindus, ¿eh? Aquí tenemos, por ejemplo, ya hemos marcado nuestro radio, ahí tenemos nuestro radio, y comenzamos posible falla aquí, zona donde puede haber agua, entonces también te imprime una presión y determina la ecuación aquí en esta parte de acá. Agarra una dovelita y lo analiza, ¿eh? Acá tenemos el peso de la dovela, tenemos el ángulo que va a conformar, porque de acá si vemos todo esto, seguimos, todo esto vamos a ir para acá, dovela, por ejemplo, este ángulo de acá, acá tenemos otro este ángulo. Este ángulo que se genera, hay que calcularlo. Todo ese angulitos que se genera acá son ángulos sugui que se va a generar para cada uno de los lados. Hay que buscar la normal, hay que buscar la altura, el punto medio donde se encuentra la zona donde presenta agua, la zona del nivel freático, donde se presenta. Todo eso hay que analizar y calcular su factor de seguridad para cada una de las dovelitas, ¿ya? Para cada una de las dovelitas. Y luego se hace la sumatoria para poder generar la sumatoria de I igual a 1 hasta N de la cohesión, la longitud del tamaño, el peso, el coseno del ángulo menos U L, tangente del ángulo de fricción interno. Todo eso sobre la sumatoria del peso, del seno, un medio de la densidad del material, de la densidad del agua por la altura de la grieta, posible grieta que hay aquí, y sobre AR, es el área total sobre el radio total. ¿Listo? Entonces, esto de acá tenemos que calcular para cada uno de estas dovelitas, ¿ah? Para cada uno de acá. Listo. Si yo tengo 10, tengo que hacer 10 cálculos. Si tengo 5, 5 cálculos. Y generalmente yo tengo que hacer unos 80, 100, 200, 300, 500 dovelitas. Ya, pero eso ya se hace en software. Pero
te calcula. En software ya se hace. Nosotros haremos máximo 8, 9 o 10 para calcular, para ver cómo es el funcionamiento. Pero para eso ya, una vez que uno conoce, uno tiene que conocer cómo se analiza cada uno de estos, una vez que se conoce cómo se analiza, luego el segundo paso ya es utilizar software, porque el software ya es mucho más amigable, es mucho más rápido, fácil para poder hacer, pero se tiene que conocer primero cómo se va a realizar. Entonces, ¿cómo se presentan los resultados? De la siguiente manera. Aquí tenemos. Dovela 1. ¿Cuánto vale B? B viene a ser el ancho de la dovela. No es difícil, señores. Ya vamos a hacer un problemita más adelante. Es el ancho de la dovelita. La altura. ¿Cuánto es la altura? La altura de la dovelita. Listo. El ángulo, que es el valor de aquí, que hay que sacar el ángulo. Listo. Luego, L lo encontramos por B, por el coseno del ángulo. A es igual B por H. W es la densidad y el valor de A. Listo. Luego tenemos la altura del agua. Y el U sacamos la altura por la altura de la densidad, por la altura del agua. Eso me va a salir un valor aquí. Listo, esa es la parte de arriba. Y luego, la dovela, vamos a tener que, ¿cuántas dovelas hacemos? 8, 9 o 10. Y hacemos la sumatoria de todos ellos y me va a encontrar aquí el factor de seguridad. ¿Listo? Entonces, al encontrar N sobre D, voy a encontrar yo todo lo que es el factor de seguridad. Este es N, N viene a ser esto de acá. ¿Listo? Y de esto de acá viene a ser esto de acá. D. Y este es N. ¿Listo? Eso va acá. Este valor va acá y el otro valor va acá. Después con el Excel se hace una sumatoria y listo. Y se encuentra, y se divide y se encuentra el factor de seguridad de todo el análisis que hemos. O sea, no es difícil tampoco. Es un poquito tedioso, pero no es difícil, no es recontra complicado, no. Es relativamente fácil. Bien. Veamos el otro método, que es el método simplificado de Bishop. También es otro método, solo a superficie de roturas circulares, lo que estamos viendo, que también utiliza las dovelas. Método similar al Feijino, se considera el equilibrio de fuerza en la división vertical. La solución es indeterminada, por lo que requiere un proceso iterativo. Los resultados obtenidos de factores tienden a ser más elevados que el método de Feijino y proporciona resultados similares a los métodos precisos, ¿no? Es similar. El cálculo es un poco diferente. El cálculo es así. Aparentemente es recontra tranca, pero no, tampoco es tranca. También es el análisis. Lo parte en dovelita y analiza una dovelita. Listo. Una dovelita la analiza. ¿Listo? Entonces, la dovelita lo analiza aquí. Igual. D, tenemos N, tenemos el peso, tenemos la altura de la dovela y la altura del agua que es necesario de la zona de falla. Listo. Y con eso también saca para cada uno, saca, ¿no? Para el N, la parte de arriba sería 1, I igual a 1 hasta N, la sumatoria, de C por B, eso se calcula, C por B, C es la cohesión, B es este anchito, es sencillo. El peso es el peso que se calcula aquí, listo. U menos B, tangente el ángulo sobre el coseno de esta multiplicación y todo eso sobre la función que ven acá. Y es lo mismo, solamente varía unas cositas, nada más. Luego tenemos el método simplificado de Jambú. Se aplica a cualquier superficie de rotura. A cualquier superficie de rotura se puede aplicar. No cumple el equilibrio de momentos, pero sí el de fuerza. Es igual al método de Bishop, la solución requiere un proceso iterativo. O sea, hay que hacer varios para poder solucionar. Y esto se presenta de esta manera. Acá tienen también grieta de tracción, ¿no? Superficie del nivel freático, la zona de desplazamiento que hay, ¿no? El plano aquí T, que es la zona, todo este desplazamiento, y aquí comenzamos a analizar. Aquí, ¿cómo calculamos este Q? Este Q está Q, un medio de la densidad del agua por la altura de la zona al nivel freático, A sobre R, que vendría a ser, R sería el radio que hemos generado nosotros. Y eso
nosotros lo calculamos aquí. Igual, la dovelita igual se calcula. El ángulo, el ancho, la altura, el peso, todo es similar, ¿no? Lo que varía es acá la ecuación. La ecuación varía un poco, dice F sub 0, pero F sub 0 lo calculamos aquí. Para cohesión de igual a 0, K debe ser 0.31. Este es para suelo. Todo esto que se presenta aquí, esto es suelo, ¿ya? Cuando un material tiene la cohesión 0, cuando es suelo, listo. Cuando esto material suelto, eso es 0, entonces para suelo. Y para roca vendría a ser esta opción segunda. Este es para roca, o sea, este es para nosotros. Listo, K sería 0.50, acá sería 0.50. Listo, 1 más 0,50 por D sobre T por menos 1.4 D sobre T, todo eso al cuadrado. Pues saco F sub 0 y lo reemplazo aquí en el F sub 0. Listo, ese es similar el desarrollo. ¿Listo? Y acá tenemos algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos la zona de falla que hemos visto. Acá tenemos el radio. 5 metros es la distancia que existe de aquí, este azul significa el nivel freático que puede existir aquí, 5 metros. Peso específico, 25.4 kilonewtons por metro, cohesión, 140, ángulo de fricción, ángulo de talud de banco, ángulo de talud de coronación, 45, altura de banco 15 metros y ancho de la berma 8 metros. ¿Listo? Entonces, analizamos y sacamos cada uno de ellos y me va a dar lo siguiente. Acá está, ¿ven? Analizamos las dovelitas, vamos a hacer 8 para cada uno, 8 para cada dovelita, acá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 dovelitas. Entonces, mediante el método de primero, Fellinos, determinamos las dovelitas. ¿Cuánto es el ancho de la dovelita? La primera, 3.46. La altura, 27.34. El ángulo, 61.74. Listo. Esos son los primeros valores que sacamos de aquí. Esta es la altura de la dovela, por ejemplo. ¿Cuánto vale esta altura? Listo. ¿Cuánto vale el ancho de acá? Todo este ancho, perdón. ¿Cuánto vale todo ese anchito, todo el ancho? ¿Ya? ¿Y cuánto vale el ángulo que es acá? Es ese angulito. Y para ver, para cada uno va a tener su ángulo. Para cada uno va a tener su ángulo. Para cada uno va a tener su ángulo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el ángulo, 61,74, 53 y tantos. L se calcula, D sobre coseno del ángulo, automáticamente se calcula en el Excel o un calculador del Excel es más fácil para trabajar. O una calculadora también es sencillo. El área, ahí tenemos el área que sacamos en metros cuadrados, que es esto por esto. Ancho por el lado de la dovela, el lado, podemos sacar por la altura. Listo. Ahí tenemos el peso está densidad por ¿cómo se llama? La altura del agua, la presión intersticial del agua, la cohesión que se tiene y el ángulo de fricción que se saca C, es el valor ya de la parte superior. Entonces acá calculamos todo, multiplicamos C por L más por coseno, como ya tenemos todo acá, hacemos la multiplicación debida, igual acá, el peso sobre el seno para cada uno y tenemos los valores. Al final sacamos este valor entre este valor, me sale 1.34. ¿Listo? De acuerdo a Fellinos. De acuerdo a Bishop, dice que más o menos es por ahí el valor. ¿Listo? Ahí tenemos dovelas, 8 dovelas, igual C por B. Acá el ancho por V, tangente del factor que se saca F, interacción 1, interacción, o sea, se hace iteraciones ahí, 7 iteraciones, listo, y tenemos acá 1.47, ya varía un poco. Luego tenemos por Jambu, igual, dovelas, C por B, el ancho, tangente, interacción, y se saca 1.44. Es similar al anterior, casi los mismos resultados sacan estos modelos, ¿ya? Estos modelos. Esto vamos a hacerlo un ejemplo más, la próxima clase vamos a hacer un ejemplo detallado, ¿ya? Para ver
cómo se calcula ese H, cómo se calcula esto, cómo se calcula, todo detalladito para que no tengan problemas. Y luego tenemos, por último, la rotura por volcamiento. Esto que casi en minería, en nuestro trabajo, muy poco se ve este tipo de volcamiento, más es en parte de taludes naturales, ¿no? Es la rotación de columnas o bloques de roca sobre una base, sobre una acción de gravedad y fuerzas adyacentes. El concepto de factor de seguridad aquí no es aplicable, no se puede calcular un factor de seguridad. Acá se determina la estabilidad nomás, no factor de seguridad. No es posible determinar aquí, porque aquí es otro tipo de, acá son estructuras que caen, o sea, tiene que hacer estructuras, es como un lajamiento así, y va a caer, entonces difícil encontrar el factor de seguridad. Aquí tenemos esto, ¿ve? Acá podemos, este sí es un ejercicio que se hace con una tablita, o sea, levanta el ángulo y cuánto esto se hace el volcamiento. Condición de desplazamiento, entonces el ángulo de acá, el ángulo de falla, debe ser mayor al ángulo de fricción interna. La condición del Webster, la tangente beta de este de acá está menor al ancho sobre la altura. Dice, cuando este ángulo, este W, este ángulo, es menor a cero, no existe deslizamiento. Claro, no hay nada, porque esto está abajo. Cae más abajo, más chiquito, entonces no hay deslizamiento. Acá el ángulo beta es menor que la relación, no existe vuelco. Si es mayor que T sobre E, existe vuelco. La condición A, para este caso, en el ángulo de fricción, existe deslizamiento. Y el ángulo menos T sobre H no existe vuelco y el ángulo T sobre H existe vuelco. Entonces, aquí hay software que soluciona ya este tipo de trabajo. Ya no tampoco es manual. El manual ya no es complicado desarrollar este tipo de ejemplo. Ese hay software para poder determinar. Y el software es el anterior, es el mismo, se utiliza. Bien, hasta ahí tendríamos todo lo que es los 4 tipos de talud que se analiza en minería superficial. Son 4 tipos nomás los que nosotros analizamos. Vamos a ver algunas cosas sobre medidas remediables. O sea, ¿cómo podemos tratar de que no haya deslizamientos ni fallas? ¿Cómo se puede modificar esto? ¿No? ¿Cómo se puede determinar la estabilidad de la zona del trabajo? Primero es modificando la geometría. Entonces, al modificar la geometría, ¿qué podemos hacer? Taludes dobles. Anteriormente, por ejemplo, este era un solo talud. Un solo talud. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos creado 2 taludes. Un talud aquí y el otro talud abajo. Dobles taludes, por lo tanto, ya aumentamos la resistencia al corte del terreno. Al aumentar esta resistencia de acá, entonces ya no cae, porque como ya está dividido el talud en 2 partes, ya eso se vuelve más estable. La otra manera es disminución del ángulo de talud. Eso hay que determinarlo de acuerdo a ¿cómo se llama? Al tipo de roca que se tiene. Y luego la construcción de bermas que se puede acá en la zona y colocación de tacones. Bermas significa toda esta zona que puede generarse espacios ahí libres para que no ceda eso. Y hacer tacones aquí, ¿no? Que puede ser con roca o puede ser con concreto, con concreto armado puede ser o concreto simple. Con fierro puede hacerse acá. Entonces esta con impide que todo esto se caiga. Esas son las modificaciones que se tienen. Evidencias de destabilización. La rotura o descimiento de un talud no es un evento instantáneo, es progresivo. No de la noche a la mañana, ¡blum!, se cae. No. Eso es un deslizamiento que viene a través de varios días. Siempre va formando y ahí entra a tallar la velocidad de desplazamiento que se tiene. ¿Ya? Velocidad. No es un evento instantáneo, es progresivo. Roturas de la pendiente con oclusión de material al pie del talud, o sea, lo que hemos visto anteriormente. Bloques de roca caídos al pie del talud y escarpados, o sea, se va cayendo la roca, se va cayendo y eso es un indicador. Presencia de grietas de extracción, se generan grietas, comienzan a generarse las grietas de extracción. Reptación del material blando, ¿no? Hundimientos
y árboles y arbustos postos inclinados a favor de la pendiente. Entonces, eso hace también que se genere. Por ejemplo, para evitar eso, el drenaje, ¿ya? El drenaje, que es importantísimo generar drenaje. Eso es reducir las presiones del agua. Entonces, drenando, hacemos que el agua discurra a una zona que está aparte del talud, donde podemos recuperar esa agua. Hay que drenar. Drenaje superficial, construcción de zanjas de drenaje en la cresta del talud. Creamos esas zanjas de drenaje y esa agua va a trasladar. El otro es drenaje profundo, perforación de barrenos del frente. Estos son perforaciones que se hace con barrenos para que el agua discurra y salga, ¿no? Y salga, todo el agua salga, ¿no? Y vaya, aquí hay una canaleta, hay canaletas aquí, y totalmente se va hacia otro lugar. ¿Listo? Es una forma. Y la otra que es importante para nosotros es las técnicas de voladura. Las técnicas de voladura. Tiene que ser generalmente voladura controlada para evitar el daño al macizo rocoso. Eso es lo importante, determinar, ¿no?, el daño que se va a hacer a el macizo rocoso. Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer estabilización, podemos ver cómo poder estabilizar. Pero cuando esto ya no funciona, ya todo eso se va a venir abajo, entonces ahí está el otro modo. El otro modo es el de colocar pernos de anclaje. Tenemos que nosotros analizar y colocar el perno de anclaje. ¿Ve? Entonces, los pernos de anclaje se colocan de acuerdo a la falla que se ha presentado. ¿Listo? Entonces, cuando un valor es menor a 1, inmediatamente hay que generar, este es para la flana planar o para cualquier falla. Nosotros podemos poner pernos, podemos poner chocret, podemos poner malla electrosoldada. Listo, con eso sometemos. Y abajo todavía bolones de concreto, entonces estabilizamos todo el talud. Entonces, este T, el T1 y el T2 significa la tensión del perno que se le debe colocar. Eso es lo que nosotros tenemos que determinar aquí en esta ecuación. ¿Qué valor de soporte tiene que tener ese perno para que el factor de seguridad se incremente? ¿Ya? Para eso tenemos. Tenemos acá, como les hablaba, dos formas. Este es el caso A. Tenemos que es perpendicular al plano. Perpendicular al plano. ¿Listo? Y esta segundo B es paralelo al eje de la base, al eje X. ¿Listo? Entonces aquí entra a tallar dos cosas. Aquí tenemos el ángulo a posible falla, el ángulo del talud, ¿no? El ángulo que va a ir respecto a la normal de la falla, a la normal de la falla, a la normal de la falla, que es este de acá abajo. Entonces, este ángulo nuevo que se genera, que es este phi. Este ángulo aquí es la diferencia del ángulo de talud menos el ángulo de la zona de falla. Aquí cambia. ¿Por qué? Porque acá nosotros vamos a necesitar un ángulo nuevo para trabajar. ¿Listo? Entonces, aquí la tensión de perno que necesitamos para este caso es el factor de seguridad por el peso, eso ya lo hemos calculado, ya sabemos cuánto pesa, seno, el V ya lo tenemos también calculado, cohesión ya lo tenemos, el A ya lo tenemos, el coseno también tenemos U y V también calculado, el nuevo valor del ángulo es este de acá, como ven ustedes, tangente de phi, y ese tangente de phi sale de acá. Para este caso A, nosotros restamos el ángulo de talud menos el ángulo de la posible falla que existe, ¿ya? Ahí sale ese nuevo ángulo, que lo reemplazamos aquí, lo reemplazamos acá. Listo, estos dos valores. Y calculamos y me va a salir un valor. Ese valor significa que yo tengo que colocar un perno que soporte esa cantidad
de toneladas, de kilos, como nosotros estemos trabajando. ¿Ya? Listo. Ahora, el caso B, cuando es paralelo. Ahí también existe este ángulo phi, pero este ángulo phi ya no es la resta, ya no es la resta, sino se forma aquí, mira. Como es perpendicular a la falla, sería este ángulo que se forma. Y este es igual a 90 menos el ángulo de falla, menos el ángulo de falla. Entonces, este valor de phi es diferente que en el caso A. Entonces, si utilizamos nosotros B, tenemos que calcular ambos casos, con este A y con este B, para ver cuál de los dos. Vamos a ver si T1 es menor o T2 es menor. ¿Cuál de los dos es menor? En condiciones, se coloca siempre el menor porque ambos te van a dar el mismo factor de seguridad. Tú estás trabajando acá con el mismo factor de seguridad, ¿cierto? Entonces, al trabajar con el mismo factor de seguridad, ese T te va a salir diferente, pero soporta el mismo factor de seguridad. Entonces, ahí depende de ti. Yo les recomiendo tomar el valor menor. ¿Por qué? Porque un perno de menor valor es menos costoso, pero el cálculo dice que sostiene lo mismo. Entonces, ¿para qué voy a gastar yo 100, $200 más para colocar un perno más grueso en otro modo, pero que me da igual resultado en el otro modo? Entonces, yo tengo que elegir ahí de acuerdo a seguridad y de acuerdo a costo. Primero es de acuerdo a seguridad. Tiene que ser menor o mayor tiene que darme un valor mayor de factor de seguridad, mayor. Y luego tengo que ver el costo. No puedo gastar plata. En minería no se puede gastar plata por demás. No hay adendas. No se puede decir, bueno, yo coloco un poquito más grueso, no importa que me cueste más, pero ya tengo mayor seguridad. No, no es así. No se puede trabajar. Se tiene que hacer lo exacto y colocar lo exacto. Listo, jóvenes. Hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy. A ver, ¿alguna pregunta, consulta que tengan, por favor? Ingeniero, una pregunta. Dime. Para el caso del volcamiento, usted nos mencionó que no hay un factor de seguridad, ¿no? No. Entonces, ¿cómo sé yo cuando necesito un sostenimiento O o una sea, medida? no hay un factor de seguridad que podamos calcular así analíticamente, sino eso depende solamente del incremento del ángulo de acá, este ángulo que tenga acá. Solamente se ve si ese ángulo es mayor en este caso, acá no existe deslizamiento o en este caso existe deslizamiento. Ahí nomás calculamos nosotros el valor. Eso también lo calculamos mediante software. O sea, no hay un cálculo de un factor que hay que hacer, que el T, que el peso, que nada, absolutamente nada. Solamente vemos si la condición del deslizamiento está en función del ángulo que se encuentra en la posible falla de zona que se encuentra ahí. Esa es la que te va a dar, porque el volcamiento es, si mira, tú aumentas este ángulo, esto automáticamente va a caerse, ¿cierto? Va a volcarse, va a deslizarse. Es lo único que se analiza, esta parte de acá. Esto. Cuando esto crece más, por ende, hay volcamiento. Porque son estructuras, son como libros que nosotros ponemos en un plano. Entonces ese plano lo incrementamos y eso va a haber volcadura. Eso nos va a indicar, a calcularlo manual, no es posible. Hay que utilizar el método, ¿cómo se llama? De determinar aquí la mayoría de ángulos. Esto casi no se presenta en mina, por eso no desarrollamos mucho esto, porque no se presenta casi en mina. Esto es más que todo para los civiles, para taludes, ¿cómo se llama? De naturales, ¿no? En taludes artificiales que nosotros hacemos en los 15 metros, no se presenta casi. Eso más lo calculan ya ¿cómo se llama? En mecánica de suelos. Pero mucho depende del talud, de la falla que tengamos nosotros ahí para pronunciarse. Si ese ángulo es menor, no pasa nada, eso no cambia. Por eso las condiciones aquí son estas las condiciones que se muestra aquí.
estas condiciones, ¿no? Estas condiciones son las que van a determinar si es caída o no hay caída, no un factor de seguridad. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Una consulta. Aló, fuerte, fuerte, hablo. Respecto a la primera tarea que dejó respecto al factor de seguridad con la segunda fórmula. ¿Cuál? ¿De qué ejercicio? ¿Qué parte? La primera tarea que dejó. Ah, la primera tarea, ya. Esta. Sí, ingeniero. El factor de seguridad me tiene que dar la misma respuesta que en el No caso. necesario, vamos a comprobar, ahí tienes que comprobar. Ustedes tienen que comprobar si da lo mismo o no da lo mismo. Ahí, gracias. Para ver si es correcto o no es correcto. El primer, ¿cómo se llama? La primera tarea es, no te olvides, la primera es calcular. Esto está resuelto con la opción A, falta con la opción B. O sea, la primera tarea es esta, es utilizando este B. ¿Ah? Es la primera tarea. No olvidarse. Esto, primera tarea. Lo que tú me dices es la segunda tarea. Lo que me acabas de decir es la segunda tarea, esto. Segunda tarea. Listo. Y la tercera tarea es esta. Listo. 3 tareitas tienen para hacer. Esto es sencillo. Por eso les dejo de tareita. Bishop no les dejo tarea porque es muy complicado y tenemos que desarrollar una práctica de eso. Ya tenemos entonces, señorita delegada, señor delegado. ¿Está el delegado de la? Christopher. No está, ¿no? Está en... Son 3 tareas. Ya, son 3 tareas que tienen que realizarlo, ¿ya? Por favor. Traten de hacer las tareas ustedes, no se copien, ¿ah? Traten de hacer, porque de ahí les va a venir el examen. Y si no lo hacen, lo copian, van a jalar, pe. Entonces ya, ¿qué más les puedo decir, no? Ya no es bueno que jalen. Por eso les digo, hagan la tareita, hagan su tarea. Listo, ya está quedado. Entonces, hagan su tarea solos ustedes y después comparen su resultado con su compañero, no hay problema, comparen. Pero háganlo solo, porque el examen van a dar solos. Y posiblemente el examen sea ya cuando se levante la huelga, porque parece que una semana más es la huelga, no más, porque ya el 31 ya ¿cómo se llama? El presupuesto ya está hecho. Entonces ya no creo que sea una semana más, no más. Entonces ya vamos a volver nuevamente a clase y el examen lo van a tener que dar en las clases ya que volvamos y ya ahí tengan mucho cuidado, jóvenes. Les estoy dando esas tareas para que ustedes practiquen eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero. Sí, Ya funcionó el hola. micro. No estaba funcionando mi micrófono. Disculpe, Ya, el ya. plazo de la tarea, Sí. ¿hasta cuándo es? Disculpe. La tarea es hasta la próxima clase. Próxima clase. Entonces, ¿se lo enviamos en conjunto? Claro, ¿En un drive o algo? ustedes reciban, tú recibes del A y el del B, ¿cómo se llama? Ya me olvido, Tacaña es mi delegada, ¿ves? Sheilita, y recibe, ya, y ahí ya pasan, ustedes saben ya quiénes presentan a tiempo, quiénes no, tiene la misma mecánica. Le damos en la lista. Claro, tienen que darme la Ok, lista, ¿ya? listo, ingeniero. Y después ya cuando lleguemos a individual, ya ahí me muestras las tareas, los Ya, listo, virtuales, ingeniero. porque se ha llenado todo ya me han pasado todos los exámenes, ¿no? Sí, ingeniero, ya la lista está lista. Ya, Christopher, también tú has pasado los exámenes, ¿sí? ¿Todos? Ya. Sí, ingeniero, en el documento que le va a pasar Sheila, ahí están tanto los del A como los del B. Ya, perfecto, listo. Ya, lo antes posible, jóvenes, ya. Listo. Ahí nomás entonces nos quedamos por el día de hoy, ¿ya? Ya son las 8:30. Listo. Muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima.